Y la de hoy es una charla que le hemos puesto por nombre la profecía mundial. Y vamos a hacer un estudio detallado de lo que es la profecía. Siempre que nosotros escuchamos el término profecía, sin duda esto se asocia a religión, a fenómeno religioso. Y no solamente eso, sino que la palabra profecía, además de ser religiosa, siempre ha dejado como el velo de incumplimiento. ¿Por qué? Porque han habido muchos anuncios de que iban a pasar cosas y no pasaron. Ustedes recuerdan que originalmente hubo un anuncio de que en el año 2000 era el fin del mundo. ¿Sí? Antes de llegar al 2000 era el fin del mundo. Luego apareció otra fecha, el 2012, y esto se relacionó con la profecía de los mayas. Hasta películas se hizo. Y llegó el 2012 y no pasó nada de lo que por lo menos se nos había dicho en películas y en especiales que se han hecho durante todo el año 2012 y años atrás. Entonces, todos esos anuncios fallidos, digámoslo de esa manera, han hecho que el ser humano no tenga en cuenta la profecía. Solo los que están metidos en religiones la estudian y la estudian conforme a lo que sus pastores o líderes leen. Pero antes vamos a hacer una reflexión sobre la realidad mundial. La imagen nos muestra una gráfica que nos muestra un mundo en llamas, mundo ardiente, reflejando esto que estamos viviendo una situación compleja como humanidad, sumamente compleja. Vamos a escuchar este video. Hay guerras y rumores de guerra, signos y advertencias. Hay desastres, destrucción. Hay quienes dicen que vivimos tiempos oscuros y que estos eventos destructivos no son solo azar. Si enciendes las noticias de Fox o CNN, constantemente ves posibilidades de terrorismo, ataques nucleares, plagas de nuevas enfermedades. Pareciera que empezamos un proceso apocalíptico. Bien, el video dice que parece que estuviéramos viviendo un proceso apocalíptico. Y es verdad, cierto. Estamos viviendo, prendemos las noticias, como dice muy bien el video, y vemos situaciones complejas. Incluso ayer nos escribía una compañera que está en el grupo de Argentina, de que tembló en Argentina, en Buenos Aires. Esto es completamente extraño, ¿no? No son lugares del planeta donde habitualmente tiembla. Y tiembla justamente allí, iniciando la cumbre de la cumbre del G20 que empezó ayer. Entonces, todos esos fenómenos a nosotros nos hace cuestionar qué es lo que está pasando. Desastres naturales, crisis económica, crisis militares, y todo esto demuestra que algo podría estar pasando. Ahora, hay anuncios ancestrales que hemos llamado profecías y que nosotros queremos encontrar en esos mensajes respuesta a lo que está pasando. Bien, ¿es normal la situación que estamos viviendo como planeta? Cuando nosotros hablamos de desastres naturales, bueno, el incrédulo siempre dice que han existido, y así es, siempre han existido. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de una crisis económica mundial, tenemos que recordar y reconocer que han habido otras en otro tiempo. ¿Qué quiero decir con esta introducción? No vamos a caer en ese simple pensamiento que de buenas a primeras vamos a decir que todo esto corresponde a un cumplimiento profético, ¿no? Vamos a cuestionarnos si esto hace parte de un cumplimiento profético, y si no, pues ya entonces tendremos claridad de lo que significa. Pero otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿estamos viviendo tiempos apocalípticos? Este término, ¿a qué lo asociamos habitualmente? Apocalipsis, fin, destrucción, fin del mundo. Lo que acaba de decir es claro, ¿no? No solamente es fin, sino fin del mundo. Y cuando decimos fin del mundo significa que ya no vamos a estar. ¿Sí? O sea, que la vida y todo desaparece. O por lo menos, las cosas no serán como hasta hoy la hemos vivido. Bien. Otra pregunta es, ¿están cumpliendo las profecías? Y una de las cosas que debemos saber nosotros para saber si se están cumpliendo es conocerlas. ¿Cómo sabemos si se están cumpliendo las profecías si no conocemos las profecías? ¿Verdad? Habitualmente, nosotros conocemos la profecía a través de otro. Habitualmente por una organización, llámese religión o de otro tipo. Pero pocas veces directamente. ¿Qué es la profecía? ¿Es una realidad o es un mito? Esto vamos a tratar de responderlo hoy.
Y lo último, ¿cuál es el origen de la profecía? Si es real, ¿quién la dicta? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su propósito? Eso es lo que vamos a hacer durante la charla de hoy. Bien. Entonces, muchachos, me gustaría que este tema lo tomáramos con mucha seriedad porque el tema profético es un tema vetado. De hecho, si por ejemplo usted va a hacer una conferencia pública y decide en una conferencia hablar de profecías, va a ser menos el número de personas interesadas que si por ejemplo hace una profecía en favor o buscando una estabilidad económica. ¿Sí? Pareciera que el tema profético no llama la atención. Y creo que el desconocimiento y también la desinformación que ha habido al respecto es la que ha generado esa condición de no me importa. Bien. Ok, para lo primero que vamos a hacer es encontrar una definición. Recuerden que nos gusta mucho en el programa y en nuestras investigaciones, antes de iniciar, hacer como un recorrido de lo que se cree que es el tema. O sea, qué es lo que el ser humano percibe de manera inicial sobre el tema que estamos tocando. En este caso, la profecía. Busqué en esta biblioteca de consulta electrónica y dice lo siguiente. Esta parte yo hice una conferencia hace unos meses atrás y yo la tengo en el canal. Se llama así, La Profecía Mundial, primera parte. Está en 2 partes. Claro, no está toda la conferencia. Entonces, al leer esa definición, dice lo siguiente. La profecía es un fenómeno religioso que consiste en un mensaje enviado por una deidad a los seres humanos a través de un intermediario o profeta. El mensaje puede contener una referencia a acontecimientos que han de producirse en el futuro, pero con frecuencia es solo un aviso, un estímulo o una información. Y eso recoge, sin duda, recoge lo que los seres humanos creemos que es la profecía. Y lo primero que creemos es que es un fenómeno religioso. ¿Sí? Es algo que está asociado a las religiones o también a culturas antiguas, pero también ligado al proceso espiritual religioso. Otro proceso, otra parte de la definición que hemos resaltar es que está relacionada siempre con Dios, ¿sí? Porque hemos asociado a la religión con Dios, erróneamente en este planeta. Por lo tanto, el mensaje profético prácticamente dentro del mundo religioso se entiende como un mensaje enviado directamente por Dios, y a quien se lo entrega le hemos llamado profeta. Esa es la persona que recibe el mensaje de Dios y que habitualmente esa persona está asociada, ligada, vinculada a un culto religioso o a la adoración a algún Dios en particular. El mensaje puede contener una referencia a acontecimientos que han de producirse en el futuro, es decir, que la profecía claramente anuncia cuestiones o sucesos que ocurrirán en el futuro. Profecía, es decir, decir antes de que ocurra alguna situación, pero con frecuencia es solo un aviso, y esta es otra de las creencias que tenemos. Es solo un aviso. Al decir que es solo un aviso, queda la duda de que si se cumple o no se cumple. Ahora, con respecto a eso, ¿qué es lo que creemos habitualmente como humanidad del cumplimiento de la profecía? Como les dije al principio, creemos que no se cumple. Es decir, es como más cuento de religiones y de manipulación para mantener adeptos allí sentados que cualquier otra cosa. De hecho, ¿ustedes se acuerdan, por ejemplo, cultos tan peligrosos donde sus líderes, hablando de un fin del mundo, los llevaron a un lugar e hicieron que todos se metieran un veneno porque todo se iba a acabar? ¿Sí? Entonces, fíjese que ese personaje, ese líder, aparece teniendo una característica de ese tipo, religioso o místico, y el mensaje profético unido a eso. Bien, pero la profecía, de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho, le dimos una definición. Y con base a esa definición que voy a hacer iniciando la conferencia, vamos a desarrollar el tema para ir más ubicados. Nosotros creemos que la profecía es una carta de navegación espiritual hacia futuro. De ella se dejó testimonio en todos los pueblos de la tierra, y esto advierte que la profecía no es religiosa ni propiedad de gobierno alguno. Es un evento de libertad de pensamiento de toda la humanidad que, expuesta o descifrada al espíritu, comunica en símbolos y cifrados la conciencia o justicia del cumplimiento.
Eso en términos generales o introductorios es lo que hemos sentido en la investigación, que es la profecía. ¿Qué quiero destacar aquí para empezar? Es una carta de navegación. Una carta de navegación que es un rutero, ¿sí? Pero es una carta de navegación espiritual, es decir, que el mensaje de la profecía tiene un carácter espiritual y ya lo vamos a entender. ¿Qué quiere decir también? Que es un fenómeno real, es decir, en la transmisión del documento profético es un fenómeno real, ¿sí? Todos los pueblos tienen registros de profecías. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay testimonio de ella en diferentes pueblos, tiempos y regiones, quiere decir que no le pertenece a alguien en particular o religión en particular. Si es así, si fue entregada para toda la humanidad en diferentes tiempos, ¿a quién le pertenece? Pues claramente a la humanidad. Si esto es así, como lo estoy asegurando, quiere decir que cualquiera de nosotros, de los que está aquí presente o escuchando, debe preocuparse u ocuparse por conocer esos anuncios, porque fueron dictados para él. ¿Bien? Solo que de ella se adueñaron. ¿Quiénes se adueñaron? Los que fungen como intérpretes de la misma. Y al adueñarse de ella, entonces los seres humanos, lo único que nos corresponde es acercarnos a ellos para que ellos nos digan cómo es. Ahora, esos ellos siempre estarán sujetos a intereses de esas mismas religiones. De hecho, la historia nos ha demostrado que es así. Bien, entonces, una de las propuestas que vamos a hacer en esta información es que si el mensaje profético fue entregado a la humanidad, vamos a tomarlo, vamos a estudiarlo, vamos a leerlo y vamos a comprender lo que realmente dice. Otro punto importante dentro de esta definición inicial es que es un evento de libertad de pensamiento. ¿Qué quiero decir? Que con el mensaje profético no puedo hacer manipulación sobre otro. Y otra cosa muy interesante es que la forma en que se comunicó la profecía hacia el ser humano fue a través de algo que se conocen como los símbolos. Todas las profecías fueron escritas en símbolos. Y el símbolo tiene un cifrado. Descifrar el mensaje a través de una acción que se llama la interpretación es lo que nos permite encontrar el mensaje profético. Por lo tanto, si no somos capaces de desarrollar la habilidad interpretativa, la profecía seguirá estando cerrada para nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el mensaje profético, si es para la humanidad, fue cifrado? ¿Por qué si es algo interesante para nosotros o de utilidad para nosotros, quienes la dictaron en todos esos tiempos y regiones lo hicieron de manera cifrada? Bien. Entonces, es una cuestión de protección. ¿Por qué el mensaje profético hay que protegerlo? Bueno, por una sencilla razón. El estudio profético nos enseña que la profecía, así como nosotros le llamamos, realmente lo que enmascara o lo que esconde detrás el término y todo el fenómeno es un plan. La profecía realmente es un plan de acontecimientos que ocurren hacia futuro para que la humanidad al final termine limpiándose de esa invasión maliciosa en la que ha vivido. Entonces, como esa invasión maliciosa, una de sus acciones permanentes ha sido tomar el saber estelar y tergiversarlo, entonces la manera inteligente de quienes la transmitieron desde arriba fue cifrarla. Ahora, cifrándola, que sería la primera acción inteligente de quienes transmitieron el mensaje, cifrarla. Pero si es para nosotros, ellos deben saber que en nosotros hay capacidades para descifrarla, porque si no, siempre va a quedar cifrada. Y ese proceso de descifrar el mensaje es lo que llamamos espíritu. Es decir, hay una condición humana inteligente que se forja en encarnaciones, que es la inteligencia, la que permite interpretar el símbolo. ¿Hasta aquí me he hecho entender? ¿Es claro lo que estoy diciendo? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que Luis o cualquiera de ustedes, por desarrollo y ascenso espiritual como seres de la creación, porque el mensaje fue creado desde un origen para un destino que son en esencia iguales. ¿Por qué digo esto? Porque el mensaje no fue transmitido por una organización que no pertenezca a la misma esencia de quien lo transmitió.
No hay forma de que haya una comunicación profética entre esos dos bandos. El mensaje profético está cifrado para un tipo de hombre y en primera instancia humano. ¿Ya? Y también entender que la capacidad que tengamos interpretativa estará desarrollada por el aprendizaje en la encarnación. Si no hay ese aprendizaje por atraso, no vamos a ser capaces. Bien, sigamos. Otro punto a aclarar es que las profecías no son solo bíblicas. Profecías, Biblia. Eso es un paradigma, ¿no? Profecías, Biblia, religión, Dios. Mentira, no se cumple. Eso es como lo general. ¿Y cómo comprobamos que no son solo bíblicas? Bueno, porque hay muchas de ellas. Miren, aquí hay apenas una pequeña lista de profecías que hoy vamos a tocar que componen el gran mundo de la profecía. La profecía de los mayas, las 7 profecías mayas, muy habladas, muy enseñadas. Hablamos de las profecías de Nostradamus, que desde el punto de vista religioso son señaladas como satánicas, ¿no? Las satanizan. Una que está teniendo mucha incidencia actual son las profecías de Parravicini, psicografías de Parravicini, de la Virgen de la Salet. Esta es una aparición, igual que la aparición de Fátima en Portugal, que fue en 1917. O las Sibilas, un conjunto de adivinadoras en la antigüedad, donde también escribieron profecías. O las profecías de Malaquías, un obispo irlandés. O profecías más lejanas como el I Ching, el libro de las adivinaciones orientales, el I Ching. O la profecía de los 9 tiempos, que de toda esa lista que está allí es la más moderna. Es decir, moderna en el sentido de que fue transmitida hace muy poco. Esta profecía, ¿a quién se la entregaron? A Enrique Castillo Rincón. ¿Sí? Esa profecía la encuentran en el libro Ovni Gran Alborada Humana. Además de esa, que es muy buena, esta la vamos a estudiar en alguna oportunidad aquí, a él también le entregaron una que se llama La profecía al país al norte del sur. Y quiero referirme a esa profecía, que está compuesta por 24 estrofas. La profecía se llama Al país al norte del sur. Apúntenla para que la descarguen y la estudien. Esa profecía tiene como propósito, entre otras cosas, señalar a un país de la América Latina donde ocurrirían acontecimientos muy precisos y especiales. Y señala a Venezuela como ese centro. Y dice, entre otras cosas, que allí se levantaría un hombre que tendría una capacidad especial dentro del cumplimiento y justamente sería intérprete y resucitador de la verdad. Y que después de que él se levantara haciendo ese proceso de interpretación, muchos hombres desarrollarían esa capacidad también. Eso lo dice la profecía al país al norte del sur. Creo que en la estrofa 17, si no estoy mal. Bien. Entonces, como ven en la diapositiva, no es solo bíblica. De ella se dejó registro en diferentes lugares. Por lo tanto, no puede aparecer una organización diciendo que son los únicos que la tienen. Y otro punto importante de la profecía es que todas convergen en 2 procesos, en 2 eventos. Lo que conocemos como fin del tiempo o fin del mundo, y aliado a ello y paralelo al mensaje profético de fin del tiempo está el nuevo amanecer. Contrario a lo que se piensa, que la profecía solo es para decir que todo se va a acabar. Realmente la profecía anuncia eso, pero también anuncia que continuarán cosas nuevas. Si analizamos esto, la profecía realmente es un mensaje de fin y amanecer, es decir, de una renovación, de una transformación. La profecía lo que advierte es que la humanidad atravesaría por un proceso de transformación profunda. Claro, en una transformación tiene que haber un fin. Fin de las cosas que nosotros conocemos. Ahora, siempre se ha hablado de fin del mundo, ¿verdad? Fin del mundo. Si hay un fin del mundo, entonces no quiere... Si hay un fin de la vida, que es lo que nosotros interpretamos como fin del mundo, ¿cómo va a haber un nuevo amanecer si todo se acaba? No tiene sentido. Por lo que hay que distinguir 2 términos, fin del mundo y fin del planeta. ¿Qué es lo que sí va a haber? ¿Fin del mundo o fin del planeta? Fin del mundo, porque el planeta es la vida. El planeta es todo lo que nosotros vemos y nosotros somos parte del planeta.
El mundo es lo que el ser humano y la organización invasora estableció en el planeta. Eso sí va a tener un fin. Los cuatro poderes, la estructura en la que vive el ser humano, eso va a acabar. Claro que si hablamos de un proceso de transformación y los seres humanos no se preparan para eso, que es lo que la profecía quiere advertir, entonces el ser humano que no haya muerto a eso, ¿qué le va a pasar? Morirá con eso. Y ahí es donde se convierte en una carta de navegación. Si nosotros aquí en charlas iniciales hablamos del dinero como un poder de control y la profecía dice que eso va a caer, ¿qué es lo que la profecía me está invitando en este tiempo? A morir a ese poder, para que el día que desaparezca y aparezca algo nuevo, yo tenga la capacidad de adaptación para pasar por esa transformación. Eso es lo que la profecía nos está diciendo. Bien, la profecía tiene 7 cualidades. Y esto es muy interesante que lo tengamos en cuenta, porque el mensaje profético no es lineal, es dimensional. Y la primera de ellas es eso, justamente es dimensional. Voy a utilizar una profecía para darme a entender. Ustedes recuerdan que Jesús se paró frente a los edificios del templo y les dijo a los discípulos, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y cuando Jesús, ahí Jesús emitió una profecía, porque habló hacia futuro, ¿verdad? ¿Veis todo esto? Entonces le mostró los edificios del templo, le mostró toda la estructura de Jerusalén en ese momento. No quedará piedra sobre piedra. Y pocos años después de él haber emitido esa profecía, justamente eso pasó. En el año 70, Roma incendió, destruyó a Jerusalén. Y de allí empezó el proceso de la diáspora judía. Allí se cumplió la profecía de Jesús. Se cumplió en una dimensión. Pero esa misma profecía tiene otras dimensiones. ¿Bien? Y eso es lo que tiene que ser capaz el ser humano de comprender. Vamos a otra dimensión de esa misma profecía. Si él alzó su mirada y señaló los edificios del templo, ahí estaba señalando el poder económico, militar, religioso y político, ¿cierto? Representados allí. Y él dijo que de eso no quedaría piedra sobre piedra. ¿Todavía existe? O sea que esa profecía en esa dimensión se ha cumplido, está por cumplirse. O sea, una profecía emitida por Jesús, una tiene varias dimensiones. Ahora, explico esa en otra dimensión. No quedará piedra sobre piedra. ¿Dónde la puedo llevar también? A mi interno. ¿Verdad? Cuando hablamos de la destrucción, que no quede piedra sobre piedra, es decir, el programa de control, eso se tiene que cumplir en mí. ¿Se ha cumplido en mí? Aún no. Es decir, que es una profecía en esa dimensión aún por cumplirse. Bien, entonces si yo soy un estudioso de la profecía y me ponen esa profecía que acabo de mencionar y digo, no, ya eso se cumplió. ¿Qué estoy haciendo? Estoy limitando el cumplimiento dimensional de la profecía. Entonces, me estoy escapando a conocer más de ella. Bien. Otra profecía que podamos nosotros utilizar para hablar de ella en varias dimensiones. La profecía de las 70 semanas de Israel. ¿Sí? 70 semanas pasarían desde la salida para edificar el templo hasta la conformación de Israel. Y eso tuvo un cumplimiento antes de Cristo, cuando los judíos estaban siendo cautivos por los de Babilonia. 70 años pasaron para la reconstrucción del templo. Pero esa misma profecía vuelve a cobrar otra dimensión en el tiempo de ahora, donde en 1948 se inició la conformación del Estado de Israel en Palestina y la orden ya salió. Fíjense que ha venido sucediendo que países como Estados Unidos y otros latinoamericanos están trasladando sus embajadas a Jerusalén. ¿Y qué significa esto? Que los países ya están reconociendo a Jerusalén como capital de Israel. Y no lo es, recuerden que no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque la capital de Israel es Tel Aviv. No puede serlo porque en la resolución que se firmó en el 47, Jerusalén quedaba como una ciudad bajo el dominio internacional, es decir, que no le pertenecía o no era capital de ninguno de estos pueblos. De que esa profecía se está cumpliendo nuevamente en otra dimensión. ¿De acuerdo? Lo segundo es que tiene espíritu, es viva.
Y para eso Jesús nos enseñó en Apocalipsis, creo que es el 22, donde dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué advierte esto? Que la profecía tiene espíritu, es decir, tiene una esencia que se va moviendo en el tiempo y que se traslada a través de las acciones del hombre. Un punto muy claro es el tercero. Ella funciona sobre la ley de causa y efecto. En ese sentido, nosotros podemos hacer un tipo de profecías, no tan profundas, que son las famosas proyecciones. Nosotros podemos hacer una proyección hacia el futuro, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso en la ciencia del mundo? Las estadísticas. ¿Qué hacen las estadísticas? Se toma una muestra, ¿verdad? Se saca un comportamiento y después de ese comportamiento uno puede proyectar el futuro. Es decir, uno mira la causa y puede calcular el efecto, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos conocimiento, ¿verdad?, de la historia, profundo conocimiento de la historia, si tenemos la capacidad de conocer los acontecimientos actuales, ¿qué podemos hacer? Saber qué va a pasar. Saber qué va a pasar. Es decir, que la profecía no es una cosa loca. Si la profecía dice, Dios lo mandó, ¿no? Porque el ser humano ha violentado eso. Causa y efecto. Bien. Hay otra cuestión, por ejemplo, Apocalipsis habla de 7 plagas que serían derramadas, 7 copas, 7 plagas que serían derramadas contra quienes han destruido este planeta. Causa y efecto, porque recuerden que esa misma rebelión soltó plagas en Egipto. Causa, efecto. La soltaron allá, ahora se le regresa. Así funciona la profecía, causa y efecto. Cuarto, se lee por símbolos y señales. Esto es muy importante. Ninguna profecía podrá ser referida, interpretada en años. Si aquí o en cualquier lugar a alguien les dice, no, que en tal año va a ocurrir esto, eso no es una profecía, es una adivinación. Como puede salir o como no puede salir. Cuando sale, entonces ya este man es profeta. No, fue una adivinación, fue un varillazo que en una proyección pudo calcular. Pero la profecía está escrita en símbolos y son las señales externas las que nos enseñan su cumplimiento. Jesús le hacían la pregunta, dinos, ¿cuándo serán todas estas cosas, no? Y él, para dar a entender el cumplimiento de la profecía, habló de señales. O sea, ¿cuáles señales se presentarían en el momento determinado del cumplimiento de la profecía? Y todo eso lo ata al símbolo. O sea, son los símbolos con las señales las que nos demuestran el cumplimiento profético. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de leer tanto símbolos como señales. ¿Cuál es una señal? Por ejemplo, Jesús enseñó, si la hoja del árbol de la higuera está tierna, señal, es una señal, sabéis que el verano está cerca. Él da el símbolo que en este caso, ¿cuál es? Esta profecía que él dijo, que acabo de mencionar. La higuera, la hoja de la higuera, ese es el símbolo. Y allí está guardando él una señal. Cuando ustedes sientan que la hoja de la higuera está tierna, es porque está cerca el verano. Eso es una señal de la naturaleza. También enseñó, cuando ustedes ven las nubes oscuras, saben que va a llover. Entonces él dice, si ustedes son capaces de leer las señales de la naturaleza, ¿cómo no son capaces de entender las señales del tiempo? ¿Ya? Entonces, no es por años ni nada de eso, es por señales cumplidas. Y las señales cumplidas dentro de los símbolos dejados son los que nos ubican en el cumplimiento. El quinto, conforma un mapa de navegación codificado. Es decir, que en la medida en que yo entienda el mensaje cifrado en símbolos y se presente la señal, entonces yo sé qué voy a hacer. Voy a poner un ejemplo, una profecía inventada. ¿Sí? Alguna vez lo hice con alguno de ustedes, creo. Pero de pronto Luis Carlos no ha escuchado este ejercicio. Si yo les digo, voy a inventar una profecía. Si yo les digo una profecía, recuerden que la profecía nos dice
y es un mapa de navegación. Y la voy a unir, es un ordenamiento que debe cumplirse, y el sexto es que da esperanza. Pero voy a tomar esto y con esto para entender esos puntos. Si yo les digo que nos vamos a encontrar, no lo voy a decir en términos muy elevados como se entregó el mensaje profético, pero si yo les digo que a la hora del cenit nos encontraremos todos en el lugar donde duermen los pájaros de hierro. Ahí di una... ¿Ah? Nos vamos a encontrar. ¿Cuál es el símbolo para saber cuál es? Entonces, ¿el cenit qué es? Dentro de mi mensaje profético, ¿qué es? Un cifrado que guarda una señal, que es la señal que ustedes tienen que ver. Entonces, el cenit en la profecía mía, ¿qué es? Un símbolo. La señal es el cenit, es el símbolo. Cuando interpreta el símbolo, yo puedo identificar la señal que guarda la profecía, y teniéndola en cuenta, puedo dirigirme hacia el lugar. Entonces, el cenit son las 12 del mediodía. Cuando el sol está, ¿para dónde cojo? ¿Y a qué hora cojo? Es decir, ella es un ordenamiento, es decir, nos dice qué hay que hacer, debemos cumplirla. Por eso dice que es un mapa de navegación, nos guía. ¿Ya? Entonces, estamos entendiendo que si no comprendemos el lenguaje en símbolos, la profecía, ¿cómo está para nosotros? Sellada. Entonces, los símbolos que invitan a interpretarlos. En este caso, el cenit, para yo saber qué es el cenit, ¿qué debo tener? ¿Qué debo tener? Conocimientos, claro. Si usted no sabe qué es el cenit, no va a entender nada. Entonces, nos enseña que para interpretar símbolos tenemos que tener conocimientos. Tenemos que ser personas conocidas, conocer la historia, conocer cosas. Si la ignorancia es el peor enemigo para todo eso. Por eso surgen, inicialmente, los primeros intérpretes. Los primeros, no quiere decir que sean los únicos. ¿Por qué? Porque ellos demuestran tener capacidades para hacerlo. Para que después en el ejercicio, yo hice un ejercicio ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el ejercicio que hice? Ustedes ya entienden cómo funciona la profecía, esta que yo me inventé. O sea, se ejercitaron en un ejemplo sencillo. Ahora, si seguimos estudiando la profecía entre todos, cada uno de nosotros va a seguir desarrollando ¿qué? ¿A qué? ¿Qué más? ¿Qué es lo que al final todos tenemos que desarrollar en el mensaje profético para saber qué es lo que tenemos que cumplir? La interpretación. Si no somos capaces de cumplir, ¿qué es lo que no vamos a hacer después? No se va a poder cumplir. Voy a poner un ejemplo. Y eso lo escribí, pueden leerlo ahí en la página de Descubriendo en artículos. Yo allí hice un artículo que se llama ¿qué hace que se cumpla la profecía? Y un segundo artículo que dice o se llama ¿por qué no cumplimos la profecía? Entonces, en el primer artículo, ¿qué es lo que digo? Jesús nos enseñó de qué es lo que hace que se cumpla la profecía. El mensaje profético fue escrito con anterioridad, pero el ser humano que conoce el mensaje profético, lo lee, lo estudia, sabe que hay un ordenamiento y él debe ejecutar. En ese momento entró a una sinagoga, porque en la sinagoga se estudia la Torá y la vaina. Entonces estaban leyendo el rollo de Isaías que hablaba del Mesías y él se paró a leerlo ya a los 33 años, ¿no? A los 30 años cuando empezó su función. Y abriendo el rollo de Isaías, él leyó sobre la que los judíos escucharon a Jesús decir eso, casi lo matan. Él tuvo que escabullirse. Pero Jesús nos mostró la mecánica inteligente del cumplimiento profético. Los hombres que traen el cumplimiento, conociendo la profecía, lo único que hacen después es ejecutarla. Alguna vez lo explicaba, ¿no? Si la profecía dice, escritura, entonces, exacto, para que algo porque él conoce lo que tiene que ocurrir. Y nosotros creemos.
Entonces, si la profecía está y nadie la conoce, ¿qué va a pasar? No va a pasar absolutamente nada. Nada. Eso nos puede dar respuesta de por qué no se cumple. Entonces aparece el segundo artículo que queremos realizar. ¿Cómo lo vamos a hacer si primero no la conocemos y segundo andamos ocupados? Nosotros andamos ocupados. Entonces, si todos andamos ocupados, ¿quién va a cumplir la profecía? Ahora, ¿creen ustedes que este sistema, al mantenernos ocupados, que al final quiere? ¿Que no se cumpla? Bien, esto que estamos haciendo a cumplir. Y ese plan que fue entregado por los pleyadinos, también Enrique Castillo, dice, enseña que nosotros, después de haber recibido el mensaje, tendríamos una responsabilidad en cada uno de nuestros territorios. Y estas programas radiales, folletos, conferencias, dicen, y esta labor será dura y difícil, puesto que solo dispondrán de su propio tiempo y recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber un subsidio celestial para que hagamos el cumplimiento. Tendremos que sacar de nosotros mismos, de nuestros recursos, no solo económicos, sino de tiempo a la preparación, o vino a eso. Entonces, si nosotros tenemos algún tipo de preparación y el plan nos dice hay que hacer esto, ¿qué te está diciendo? Soy yo el que tengo que cumplir esa profecía. Y así funciona. Significa cuál es, solo usted lo sabe, en la medida que se interprete interiormente. Y ese fuego que necesariamente comenzará a salir de cada uno de nosotros. Es algo que será el fenómeno profético tiene varios momentos, y el momento cúspide, evidentemente, cuando ya se aproxima la transformación, es el fin del tiempo. Las profecías se han venido cumpliendo. Lo único que falta es cerca a él. Bueno, no debería decirlo ahora, sino en la medida en que comienza a mostrar señales, que eso lo vamos a hacer ahora. Daniel, el rey Nabucodonosor. Ya les he hablado de esto, ¿no? Daniel, hace 2600 años, era un personaje que vivía en Israel. Israel fue invadida por el imperio de la época en el 580 y pico por Nabucodonosor, Babilonia. Entonces se llevaron a varios cautivos, entre ellos unos muchachos y él, Daniel. Daniel tenía ciertas habilidades interpretativas y el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó mucho y reunió a todos los sátrapas magos de su reino para que le dijeran primero qué había soñado, porque él se le había olvidado el sueño. ¿Qué había soñado? Y además de eso quería saber qué significaba. Que cuando escucharon eso los magos decían, bueno, podemos hacerte la interpretación solo si tú nos dices que eso nadie lo puede hacer, solo el Dios del cielo, decían ellos. Daniel pidió, bueno, si no lo hacían a todos lo iba a matar, dijo. Entonces Daniel pidió un tiempo para saberlo, ¿no? Y después del tiempo se le acercó y le dijo, usted soñó con una gran imagen. Y esa imagen tiene cabeza de oro, pechos de plata, vientre de bronce. Se la interpretó, se la descifró. Y después le dijo que estos eran poderes que gobernarían después de usted. ¿Ya? Entonces, todo esto que ustedes ven aquí es un mensaje dictado desde muy arriba aquí a Daniel. Daniel fue contactado, pero no fue contactado como habitualmente uno cree que se contactan a los hombres, por naves o todo esto. Son mensajes que llegan, son revelaciones que llegan. El plan A también lo dice. El plan A dice que hemos contactados. Les recomiendo un programa que hicimos que se llama Los tipos de contacto. Está ahí en los audios de la emisora. ¿Cuántos tipos de contacto extraterreno conocen ustedes? ¿Cuántos tipos? ¿Cuántos tipos? Ustedes son investigadores. 3. Y ahora apareció un cuarto. Son 4. Contacto extraterreno del primer tipo. ¿Cuál es ese? Si usted ve una cosa que está por allá volando rara, ese es el primer contacto. Segundo,
que usted ve que es una nave, o sea, que ya usted no ve que es una cosa, sino que usted ve que es una nave. Tercero, que se establece en contacto con quienes manejan esa nave. Y cuarto, que es el nuevo, bueno, ni tan nuevo, sino que ya fue categorizado cuando eres abducido, cuando eres llevado. Y por allá te hacen tus cosas. Esos son los 4 tipos de contactos. Generalmente, esos contactos son los que conoce el mundo, pero realmente hay 9 tipos de contactos. 9 tipos de contactos. Y los últimos 3 son de carácter espiritual, solo utilizados por la luz. ¿Ya? Aunque hay un tipo de contacto telepático que también es utilizado por la fuerza oscura. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchos de ustedes han podido ser contactados ya, si son hombres de cumplimiento. ¿Y qué hacen? Les instauran o les comparten, porque instaurar es como, ¿no? Les comparten conocimiento y sabiduría para que desarrollen el plan. Bien, entonces, en ese programa que les digo, se llama de contacto, se habla de cada uno. Y eso nos sirve, por ejemplo, ese es el tipo de información que nos sirve cuando queremos entender a Enrique Castillo Rincón. ¿Cómo fueron los contactos? De eso hemos hablado en esta semana, se habló de eso. Pero si no tenemos información, lo curamos mucho, que es lo que sucede en el grupo. Y eso es lo que hemos visto en la emisora, en los programas, hay una cantidad de información que si se escucha, se ubica. El debate y la cuestión es porque falta información. Bien, en el capítulo 12, el libro de Daniel tiene 12 capítulos. El libro del Antiguo Testamento donde se habla de Daniel el profeta. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Fíjese que hace mención del tiempo del fin. Y se le dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los tiempos, de los días. Entonces, fíjense que el fin del tiempo, el tiempo del fin está asociado también al fin de los días. Quiere decir que hay una cuenta. Hay una cuenta en el cumplimiento que tiene un fin. Y cuando esa cuenta llega al fin, comienza el cumplimiento. Hay un tiempo que se le dio a la humanidad para el cumplimiento. Ese tiempo es de maduración espiritual para que llegado el tiempo, como dice aquí, y tú te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cuál es la heredad que recibiría Daniel al final de los días? ¿Cómo? Pero cierra las palabras, miren. Pero tú, Daniel, esto se lo dice Gabriel, el arcángel. Él tuvo un contacto con Daniel. Entonces, Daniel, cierra, le dicen, cierra las palabras y sella el libro. ¿Cuál libro le están diciendo que cierre? El mensaje profético. ¿Está cerrado y sellado? Cerrado y sellado. ¿Qué es lo que está cerrado y sellado? El mensaje profético que él transmitió. ¿Cómo está cerrado y sellado? Con símbolos cifrados. Entonces quiere decir que todo esto está cerrado y cifrado. Y solo se va a abrir, ese sello se va a abrir solo en el tiempo del fin. O sea que esta imagen que contiene símbolos no se podrá interpretar antes. Solo al tiempo del fin. Entonces, ¿qué nos ayuda a entender eso? Si usted averigua en las religiones, usted le pregunta a un pastor, a alguien que sepa dentro de una religión todo el mensaje de ellos. Pastor, ¿qué significa esta imagen? Entonces él le dice, estos representan los imperios que han gobernado el planeta. El imperio, empieza el imperio más antiguo. Grecia, Roma, te comienza a decir todo. Entonces, si ustedes escuchan esa interpretación y ustedes han leído esto, si lo han leído, si no lo han leído, no hay forma, usted podría decirle a ese personaje que la interpretación que le está dando es equívoca, porque esto solo se interpretaría al final. Quiere decir que estos son poderes que reinarían al final. Y eso que usted me acaba de decir son reinos pasados. Entonces, aquí es donde llega la interpretación que compartimos con ustedes. Cabeza de oro, poder de la economía. Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, eso que hablamos en la conferencia del dinero. Pechos de plata, todo el poder de las religiones y la filosofía. No solo religiones, filosofías. ¿Cuáles son las filosofías?
metafísica, gnosis, todo ese cuento. Estos pechos y muslos de bronce, la política. Y esto, el militarismo. Los pies de hierro y barro cocido, que representarían, de acuerdo a la interpretación del fin del tiempo, los medios de comunicación, que sostienen la mentira, son los pies, hierro y barro, una mezcla poco dura. Entonces, fíjense cómo se interpreta el símbolo. Este es un símbolo. Entonces, para interpretar el símbolo tengo que tener conocimientos. Si yo analizo cuál es el poder que maneja, que es la cabeza del sistema actual, por conocimiento, yo sé que es la economía. Si yo soy un hombre perdido, que yo ando pensando en reggaetón y huevonadas, yo no puedo interpretar. Entonces, la capacidad de estar informados en este tiempo es importante. ¿Quién es? Si a usted le dicen, ¿quién es Kim Jong-un? ¿Quién es? Ustedes tienen que saber eso. No sé. De cómo tiene conocimiento para interpretar un mensaje profético en pleno cumplimiento. No puede. Entonces, ¿qué le toca? Sentarse a que alguien se lo interprete. Si esa persona proféticamente está llamada a hacer ese designio, usted va bien. Porque no lo está haciendo para gloria propia, sino por cumplimiento. Pero si se sienta y enfrente tiene a uno que tiene intereses detrás de esa interpretación, se jodió. Entonces, si corre con la ventaja de que se siente frente al intérprete del símbolo, va bien en principio. En principio, ¿por qué digo en principio? Porque al final tenemos que hacernos intérpretes. Porque ese intérprete no va a estar de nosotros a la mano. Sí, disculpa, algo pasó con Enrique Castillo porque al inicio él no sabía. Permíteme para que te escuchen por allá. Pasó algo con Enrique Castillo que al inicio él no sabía para qué le habían entregado ese mensaje. Y la persona o el quien se la entregó le dijo que él sí sabía. Y eventualmente él afirma de que ya se da cuenta de que para qué fue. Y él emprende el camino de hacer realidad esa... En cuanto a lo que, y eso lo voy a tocar, bueno, no creo que terminemos esta charla hoy, pero después de toda ella vamos a entrar a entender la función de cada hombre que recibió el mensaje. ¿Qué quiero decir? La profecía fue dictada en diferentes tiempos y en diferentes regiones, yo lo dije ahorita, ¿no? Pero a su vez fue entregada, ¿cómo lo podría decir? No se entregó todo a una sola persona. Se entregó parte a personas. Y cada uno de ellos tiene una función. Y al tiempo final tenía que aparecer algo. Miren esto. Entonces, la profecía está cerrada y sellada. ¿Qué tiene que pasar al fin del tiempo? Entonces dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Vamos con la dimensionalidad de la profecía y tienen que ser capaces de ver en otra dimensión. ¿A quién le dijeron esto? ¿A quién? A Daniel. Esa es una dimensión. Esa es la primera. ¡Pum! ¿Qué quiere decir? En la primera interpretación, que Daniel, este man que vivió hace 2600 años, tenía que volver a encarnar al fin del tiempo. Y al encarnar al fin del tiempo tenía que cumplir una función. ¿Cuál? Ese es el ejecútese de la profecía. El ordenamiento para Daniel en al final de los tiempos. Tú tienes que abrir esto que sellaste. Entonces, lo cerraste y lo sellaste. Por cumplimiento tienes que volver y abrirlo. O sea que tú vas a cumplir una función dentro del cumplimiento al final y es intérprete de lo cerrado y sellado. Para que la humanidad coma de esa interpretación. Bien, primera dimensión. Quiere decir que Daniel tuvo que aparecer ya. Tuvo que estar caminando por ahí. Y tengan en cuenta que esos hombres no aparecen a través de grandes medios de comunicación. Son hombres comunes y corrientes y hacen su función de una manera que pareciera hasta incógnita, pero la hacen. Pero vamos a otra dimensión. ¿Qué nos está diciendo esto? Que así
como hay un hombre que regresa con la capacidad de interpretación para abrir los símbolos, está diciendo que el espíritu de cada uno de nosotros en su proceso de encarnaciones iría madurando una capacidad interpretativa al tiempo del fin que le permitiría abrir los sellos y lo que fue cerrado. O sea, nosotros. ¿Esto para qué nos sirve? A nosotros siempre se nos enseñó que nosotros no podemos interpretar, que son unos los que la tienen que hacer. ¿Y quiénes son estos? Los líderes religiosos. El Papa, los pastores de las iglesias, los gurúes, ellos son los preparados. El ser humano no. El común y corriente. Pero ¿qué es lo que sí fluye helado? Mira, una tentación. Pero que ya me descontroló. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que los seres humanos tenemos la capacidad, porque hay un código inteligente en nosotros que va madurando, va madurando, va madurando, va madurando, va madurando, y hoy podemos interpretar. ¿Serán ustedes? ¿Serán ustedes? Les voy a explicar por qué. Lo que han escuchado hasta ahora en conocimiento, hasta ahora, que es de acuerdo a lo que hay que compartir, es apenas estamos empezando. Si de eso que apenas estamos empezando, ustedes han sido capaces de ubicarse, de entenderlo, de comprenderlo, de interpretarlo, quiere decir que tienen una preparación. Yo se lo dije en la preparación de los 7 días de creación. Y el que no tenga esa preparación por encarnaciones, no podemos hacer nada. Por eso Apocalipsis habla de 144,000 sellados. Quiere decir que son hombres que a lo largo de sus encarnaciones recibieron, no que los sentaron a prepararlo, sino que han venido madurando el mensaje. Y hoy se levantan con capacidades como para interpretar, para ejecutar. Y yo pienso que una de las cosas que debemos hacer nosotros en este conocimiento es interpretarnos. Interpretarnos de verdad. Es decir, salir de la cotidianidad y comenzar a tener pensamientos o reflexiones trascendentales que nos logren dar a nosotros indicios de quiénes somos en el cumplimiento, sin creer y pretender que eso nos haga seres especiales, porque eso es ego. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona que sienta que tiene parte del cumplimiento antes de sentirse más grande que los demás es un gran compromiso. Es un trabajo sucio además. Sucio porque es complejo. Es ese tipo de trabajo que nadie quiere hacer. Entonces no crean que sentirse parte del cumplimiento es chapa, es gloria, no, es trabajo. Yo tengo claro que los hombres que vienen a realizar que vienen con esa condición de cumplimiento, no vienen a eso que tú estás hablando, ¿no? De querer reconocimiento, ¿no? Simplemente saben lo que tienen que hacer en su interior y seguramente, yo por lo menos estoy completamente seguro de que no son hombres que van a venir a decirte yo vengo a esto, ¿no? Lo cumplen y punto. O sea, no vienen aquí a... Esa última parte, Ronald, que dijiste es importante, porque el hombre de cumplimiento no se afana para decirle a los otros quién es dentro del cumplimiento. Él solamente cumple. Y su satisfacción y su realización es saber que está siendo fiel a él. Porque cuando vienes a ser por un fuego que hay dentro de ti y que tú no te puedes negar a ese fuego porque es como negarte a ti mismo porque eres parte del cumplimiento. Entonces, qué bonito sería que ustedes comenzaran a hacer ese tipo de reflexión sin pretensiones muy extrañas y extravagantes de que si ustedes son del cumplimiento. Y si lo son y lo han sentido desde muy niños, los están esperando. Los está esperando una humanidad. Bien, seguimos entendiendo el tema del tiempo del fin, ¿verdad? Entonces, una de las señales, voy a volver aquí, una de las señales, y van a responder, una de las señales que me determinan que estamos en tiempo del fin, ¿cuál es? De acuerdo a esto que yo acabo de explicar aquí. La caída de la imagen.
comiencen a abrirse los símbolos. ¿Qué más? Lo que están diciendo está bien, pero hay una señal clave que me dice estamos en tiempos definitivos. O sea, el reloj y el tiempo para el cumplimiento llegó a su hora cero. ¡Pam! Que se interpretó la imagen. Y si se interpretó la imagen, ¿qué fue lo que pasó antes? Ya vino Daniel. En esa dimensión. Y en la otra dimensión, que en nosotros aparece la codificación, intérpretes. Esa es la verdadera señal del cumplimiento final. Surgen los intérpretes del tiempo. Entonces todo eso que estuvo sellado se abre. ¿Y cómo se abre? Comienza el cumplimiento. Comienza el cumplimiento. Porque comenzamos a leer la profecía y la profecía dice, hay que detener abanico. Entonces cualquiera que sabe detener abanico, pum, lo detiene. Porque viene preparado para eso. No le toca a nadie que no venga preparado. Entonces, en esa reflexión que yo les digo que hay que comenzar a hacer es, ¿cuáles son tus talentos? ¿Cuál es la preparación de mundo que contienes y la preparación de espíritu que traes? ¿Para qué eres bueno, en otros términos? Y por ahí va el cumplimiento. Y habrán cosas que dentro del cumplimiento tendrás que pulir y aprender para que te hagas un hombre de ellos. Bien, entonces otra parte que nos ayuda a Jesús a comprender el término tiempo del fin es lo que yo les mencioné ahorita. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas señales y qué señal habrá del fin de tu venida y fin de siglo? Se me pasó algo aquí, discúlpenme. Dentro del cumplimiento de esta profecía, dice que una piedra cortada no por mano humana, dice el mensaje profético de Daniel, que golpearía aquí. Y al pegar aquí, esto se desmenuzaría todo por completo. Y la profecía sigue diciendo, y de allí, de todo eso que cae, surgirá un nuevo monte que cubrirá toda la tierra. Entonces, nos damos cuenta que esa acción profética cifrada por Daniel, hoy interpretada, tiene la doble dimensión o el doble estado de fin del tiempo y nuevo amanecer. Fin del tiempo cuando cae y nuevo amanecer, la montaña, el nuevo monte. ¿Qué quiero decir? ¿Qué va a pasar si el sistema económico, religioso y todo esto cae? Tiene que aparecer algo nuevo. ¿Y sabe quién debe construir lo nuevo? Los hombres de cumplimiento. Entonces les pregunto, si el sistema económico cae, ¿qué se van a crear ustedes para el nuevo día? Ustedes tienen que crearlo, no va a bajar nadie del cielo. Que no tenga los mismos vicios de lo que cayó, sino que sea una nueva esperanza. Entonces, yo conozco personas que no saben nada de esto, pero que tienen preparación y están hablando, por ejemplo, de monedas alternativas. Conocimientos que nos pueden guiar de cómo nosotros comemos, intercambiamos sin la necesidad del sistema económico que nos destruyó. Si estamos hablando de que el sistema de las religiones cae y las filosofías, nosotros tenemos que proponer y enseñar el Dios interno a cada hombre. Porque si hay Dios interno en cada hombre, no se necesitan religiones, ¿verdad? Pero entonces, ¿quién es la esperanza? Nosotros, los hombres del cumplimiento. Si estamos siendo enfrentados por una situación de extremo dolor y sufrimiento, y yo comienzo a interpretar qué es lo que está ocurriendo, estoy interpretando, entonces yo soy el hombre de cumplimiento que viene a demostrar que las cosas pueden funcionar diferente. Entonces Apocalipsis dice que nace un niño nuevo y que él tiene la autoridad para regir con vara de hierro. ¿Se acuerdan? ¿Qué es regir con vara de hierro? Hombre, crear nuevas cosas. ¿Ya? El poder, entonces aquí tienen que aparecer no estos gobiernos que nos subyugaron, sino la conciencia que guíe los pasos de los hombres, y no se necesitará más de militarismo. Cada hombre se deberá cuidar él con su propia ley. Entonces cae esto, pero surge un nuevo monte, que es lo que Jesús advierte aquí. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Dos acontecimientos paralelos. El fin del tiempo, pero también ¿esto qué significa? La señal de tu venida. Esta es la segunda venida.
¿Qué es la segunda venida? El renacer. Antes de la segunda venida, ¿qué tiene que pasar? Un fin. Entonces están engañando a los religiosos evangélicos. Porque ellos les dicen que ellos no van a ver el fin. Porque el Señor va a venir, se los va a llevar y no van a estar aquí. El rapto. Y eso demuestra que no. Primero viene un tiempo difícil. Y entonces dice Mateo 24, no entiendo por qué las personas que están en estas corrientes religiosas no captan. Ah, ya sé, porque es que hay unos intérpretes que son sus líderes que le dicen cómo va a funcionar. Y ellos, como no leen, ni profundizan, ni dudan, se tragan el cuento. Jesús dijo en Mateo 24, los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Porque Mateo 24 es un capítulo que está dedicado a las señales del fin. Y él dice, los que aguanten todas estas señales serán salvos. O sea que la salvación viene después de un proceso de final. Ahora, ¿por qué tenemos que vivir nosotros ese final? ¿Por qué nos resulta mejor que nos evitemos ese final y cuando ya todo ha finalizado, llegamos? ¿Cuál es la respuesta? Piensen como la gente de arriba creó el plan. No vayan a pensar como mortales. ¿Por qué el Padre Eterno dispone que vivamos todas esas situaciones para después gozarnos de una esperanza? Si Él puede, hombre, sacarnos de aquí en el mierdero, esperar que todo pase, yo guardo a mis hijos y después los pongo otra vez allá. Que suena como más detallista, ¿no? El Padre Eterno. Eso hace parte del crecimiento de la fuerza interior. Parte del crecimiento. Son las herramientas, somos las herramientas. Piensen como los manes de arriba pensaron para hacer eso así. Tienes que forjarte como digamos, un ser que va a sacar adelante a salir adelante y la única forma es cuando uno aprende, Tú dices que es aprendizaje. Él nos necesita aquí para que nosotros con nuestro lleguemos. Bien, miren. Voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Usted se imagina en el tercer día cantinas en las esquinas? No. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que nosotros despertemos una conciencia de que eso destruye al ser. ¿Y sabes cómo es la única manera en que nosotros vamos a tomar conciencia de eso, por ejemplo, entre otras cosas? Viendo lo que va a pasar. Miren, nosotros, los seres humanos, somos inconscientes. Pero si esto comienza a temblar, el que está allá o se viene acá a nosotros a hablarnos y ver cómo salimos de aquí, comenzamos a unirnos. Y las barreras que habían entre nosotros desaparecen por un evento fuerte que está ocurriendo. Imagínense, muchas veces más fuerte de lo que ha pasado. Dice Mateo que lo que va a pasar nunca ha pasado antes. ¿Qué va a crear en nosotros? Una profunda reflexión. Estamos haciendo las cosas mal. Entonces, cuando ya pasemos el chaparrón, los que los pasamos, cuando estemos en el tercer día, hey, cantina ahí no va, me perdonan. Ya no habrá ni que decirlo, ni discutirlo, porque ya probamos de la destrucción, de nuestros errores. Entonces, la ley dice, no, muchachos, tienen que vivirlo. Porque si no lo viven, los ponemos ahí después y ustedes siguen el zafarrancho allá en el tercer día. ¿Se acuerdan los 7 días de creación? Nosotros somos el producto de un aprendizaje constante y permanente. Y esto que viene es aprendizaje. Y será un aprendizaje para quienes se preparen, porque para quienes no se preparen, ¿qué será? Total. Lloro y crujir de dientes, dice el documento bíblico. Entonces, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten ustedes recibiendo este tipo de preparaciones comparado con personas que no la tienen?
¿Cuál será su papel en esos momentos? Ustedes que tienen preparación. ¿Cómo? Seguramente vamos a forjar mejor a afrontar mejor la situación. Entonces, ¿en qué se convertirán en ese mundo? Mensajeros, un apoyo, cumplidores de la ley, guías de un nuevo día. Entonces, ustedes están aquí hoy preparándose. Ustedes están aquí dejando de hacer cualquier cosa, mientras que las personas en el mundo están haciendo lo que habitualmente hacen. Pero ustedes se están preparando porque ustedes son la esperanza de ellos. Esa es la dimensión del pensamiento que se tiene que comenzar a forjar en nosotros. ¿Por qué? Porque habrá momentos en que ustedes tendrán que apartarse de personas para su preparación. Y si no tienen esa visión de por qué lo están haciendo, no lo van a hacer. ¿Tienen familia? Ellos van a ser los primeros beneficiados. Y si ellos comienzan a decirle a ustedes que están locos y que se van todos los sábados a esta hora y cuál es la vaina y por qué se van para allá y cuál es el cuento, ellos después van a gozar de que ustedes se hayan preparado. Ahora, si les dicen, ¿qué les va a decir? ¿Qué les van a decir? Tú estás loco, ya te estás metiendo en esa secta y todo el cuento. Pero en los momentos de crisis, cuando surge en ustedes esa guía y esa fuerza y claridad espiritual y mental, ellos van a decir, este man es un faro en la oscuridad, un refugio. Y entonces ahí todo lo que les decían, ya ahí eso se va a acabar. Así que tranquilos, no se afanen con los que están alrededor. Ustedes están trabajando para ellos. Bien, asimismo, los mayas hablaban de que habría un conteo y que el final de la cuenta, según el calendario de ellos y si lo coincidimos con el nuestro, sería el 2012, cosa que nosotros hemos venido dudando en el sentido de que ese final de tiempo maya no coincidió exactamente con la fecha 2012. ¿Y por qué? Bueno, porque los hechos lo demuestran. Pero si vamos a otro lugar del planeta, es decir, en la China, encontramos que en el libro del I Ching también se habla de un final de cuenta. Veamos. No lo pasó. Bueno, el video nos advierte que hay un final de tiempo en 2012 y que también hay un final de tiempo en el I Ching también 2012. O sea, dos culturas bastante lejanas y bastante distintas comparten el mismo anuncio profético. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo los mayas recibieron este mensaje y cómo estos señores recibieron este mensaje? Si es el mismo, hay una sola respuesta, es una sola fuente la que transmite el mensaje. Y esa sola fuente y única fuente transmite el mensaje en diferentes tiempos y a diferentes culturas. Ninguna cultura puede decir que el mensaje profético no le llegó. Nuestros pueblos originarios tienen sus profecías. Es decir, que si no tienen las bíblicas, ellos tienen las de ellos y son iguales. Entonces la Iglesia Católica comienza a decir que esas profecías son del diablo y no sé qué vaina. No, la ley del Padre Eterno se encargó de que a los pueblos le llegara. La profecía aymara, de los pueblos aborígenes de estos tiempos, las profecías de los Hopi también, lo mismo. Bien, entonces Parravicini, este señor argentino, que ya hemos conocido ya muchos de nosotros, él dibujó mensajes proféticos, él también fue contactado en ese tipo de contacto que les digo, tipo de mensaje que le llega directamente, no necesariamente tiene que verse una nave para ser contactado. Y en esas imágenes proféticas, él escribía además un mensaje. Por ejemplo, en esta, la hora 10 trae el comienzo del fin, la hora 11 el fin sin fin y la hora 12 el fin del fin. Si se dan cuenta, lo que dice después dice hasta el principio. O sea, está hablando de un fin, pero también está hablando de un principio igual. Todas las profecías hablan de un fin y de un inicio. La claridad que nos debe quedar en este estudio es que dejemos de pensar en la profecía como destrucción. Si es fin y comienzo, entonces la profecía más bien es una esperanza. El mensaje profético no debe generar en los hombres que conocen de ella miedo, sino esperanza. ¿A qué me refiero? Que cuando yo conozco las señales que deben presentarse para el cumplimiento y se están dando, yo tengo que brincar en una pata.
así eso para la gente sea cruel. Ahora, tratando de interpretar la hora 10, la hora 11 y la hora 12, tratando de interpretar, él habló de 3 horas finales. Si yo sumo 2 más 0, más 1, 3 más 7, 10, podría ser. 2 más 0, más 1, más 8, 11. 2 más 0, más 1, más 9, 12. Entonces esto podría ser. Estamos viviendo la hora 11 de Parravicini. Quiere decir que el próximo año, 2019, de acuerdo a nuestra interpretación, podría ser un año en que se desarrollen más acontecimientos o los acontecimientos más fuertes del fin. Ahora, no solo con esto voy a entender. Si yo cojo la profecía de los 9 tiempos, que empieza desde 1946 al 2024, divide en 9 tiempos y cada tiempo me dice qué va a pasar en símbolos. Entonces yo cojo y me ubico. Cojo el 8º tiempo, porque ya los otros pasaron. El 8º tiempo dice, tiene que aparecer esto y ya. El 9º tiempo tiene que pasar esto. De esto que se está cumpliendo. Y yo miro la actualidad. Si no estoy informado, no hay forma. Si yo soy una persona que sé qué está pasando en el mundo, yo digo, esto está pasando y esto está pasando. Esto falta por pasar, es decir, que no estamos en este tiempo, todavía falta O sea, una guía, una carta de navegación. Bien, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y fin del siglo? ¿Por qué digo eso? Que no ubica, porque siempre ha habido guerras. Tiene que sumarse, es una suma de señales proféticas en un tiempo específico, las que me ubican, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso es otra señal. Entonces, ¿qué quiere decir? Jesús dice, cuando se esté dando esto, cuando se esté dando esto, cuando se esté dando esto, ojo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa falsos profetas? Que surgirán movimientos espirituales, líderes, religiones, que van a engañar a una cantidad de gente. Mire, la internet es el ámbito para que esto ocurra. Incluso nosotros podemos ser vistos como eso. Y como la profecía lo dice. ¿Ya? Porque no encaja dentro de la estructura mental y religiosa que se enseñó. O sea, y tengámoslo en cuenta, que nuestro mensaje que están escuchando para el mundo es falso. Y siendo falso, nosotros somos para ellos esto. Así que ellos para nosotros no somos maestros, que nosotros no somos nada de eso. Nosotros somos mensajeros. Te vengo a entregar un mensaje. Yo no tengo nada que ver con eso. Ahora, no los mandó a predicar. Plegar a luz. Esto de los falsos profetas enseñan. Otra señal que dio el anciano de días, Jesús. En esta profecía, una de las señales importantes que hace referencia al profeta Daniel. Daniel habló de los tiempos del fin, por eso él hace referencia. ¿Dónde está el cifrado para entender el tiempo del fin? En Daniel y Apocalipsis. Entonces, Jesús hace referencia a esas profecías. Leen la señal profética. Hay una, porque ¿qué puede pasar? Que nosotros estemos interpretando mal. Si usted va a la fuente, la señal de cumplimiento es que los días en el tiempo del fin se acortan. Se acortan. Entonces, si ustedes ven todo eso junto, está diciendo algo. Después sigue diciendo, entonces aparecerá. O sea, el proceso, ¿cuál es? ¿Qué es eso? En resumen, ¿ah? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente está distraída. Símbolo, pero es lo mismo. Ah, que yo no leí Mateo 24. ¿Y de dónde tú eres? Chino. Bueno, por allá también te llegó el mensaje. No, que a mí no me gusta la Biblia ni soy chino. Ah, eres árabe. Por allá también llegó. Cambió la suerte de la humanidad para siempre.
podría ser la última de las guerras. Una guerra total, diferente a todo lo que el mundo hubiera visto hasta entonces. Economía contra economía. Fue un horrible presagio para el futuro. Para el victorioso, el botín sería inmenso. Las grandes potencias observaban hambrientas a sus vecinos. Entre 1914 y 1918, 65 millones de hombres marcharon a la guerra. Cada día costó la desmesurada suma de $7 millones, equivalente hoy a 120 millones. $3/4 de millón de aviones de combate, 280.000 tanques e innumerables rifles y balas se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial. El costo total en el mundo ascendió a casi $200 millones al día. El presidente norteamericano George Bush, después de los sangrientos atentados del 11 de septiembre de 2001, tomó varias decisiones determinantes. Entre ellas, dispuso congelar los fondos de organizaciones que tuviesen negocios o conexiones con Osama Bin Laden, principal sospechoso de la masacre. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists, or you are with the terrorists. Y en medio de la fuerte presión internacional para que Irán suspenda su programa nuclear, el gobierno del presidente Mahmoud Ahmadinejad volvió a desafiar a las potencias de Occidente. En esta ocasión fue con el anuncio de la ayuda económica de $50 millones a la autoridad palestina. Que Irán quiere la paz, pero que está en la Cuarteto 82 de la Ciudad Nueva. Bien, pero no solamente Nostradamus lo hizo en una cuarteta, sino que también en el libro perdido de él, que es un conjunto de 80 acuarelas, dibujaba una torre ardiente. Bien, vamos entonces a esta señal cumplida y graficada en psicografía por Benjamín Solari Parravicini. Miren la psicografía que muestra como dos torres en Nueva York, porque muestra la liga con la Estatua de la Libertad. Y dice el mensaje, lo pongo acá: la libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. Bien, esa profecía la dibujó y escribió en 1939, cuando ni siquiera se había construido las torres. Fíjese que aparecen las 2 torres, ¿sí? Y esto aquí hace referencia al lugar, Nueva York. Bien, veamos. La libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento caerá 2 veces. Sin duda es una de las psicografías. Cuando eso ocurrió, inmediatamente se comenzó a entender el mensaje profético de Parravicini, a lo que yo siempre he creído que nosotros somos buenos para interpretar profecías cumplidas, no profecías por cumplirse. Entonces, cuando se cumplen, corremos a buscar ahí en internet cuáles son las que se cumplieron. Pero aquí lo bueno sería verlo antes. Bien. Ahora, ¿qué más podemos hacer aquí? Miren, esta es una psicografía de Benjamín Solari Parravicini. Se ve mejor esta vez la imagen ahí, ¿verdad? No, ok, pero ha mejorado. Bien, aquí dice que los extremos se encontrarán y sabrán de su igualdad, ignorando el nacer de los extremos renovados que les aplastan porque traen la nueva visión, traen el amor. Benjamín Solari Parravicini, este es del año, parece que es 72. Entonces, fíjense que hay una especie como de ave de un lado y aquí otro símbolo, y encima del símbolo hay un fíjense aquí el símbolo del cristianismo, ¿no? Y aquí el símbolo ¿del qué? Del comunismo. Muy bien. Es una señal eso es un símbolo que al presentarse una señal estaríamos diciendo que es un momento de confusión, porque si ustedes voltean esto así, esto parece llamas, como guerras, como enfrentamientos, e incluso ahí lo dice. Pero fíjense lo que ocurrió aquí. Esto fue en el año 2015,
cuando el Papa Francisco visita al señor Evo Morales. En la reunión, el Papa Francisco recibe de este señor, Evo Morales, este símbolo. Vamos a ampliarlo. No es igual a este. Entonces se encuentran el líder de la Iglesia Católica y este personaje, que esto podríamos interpretar como el ave que representa el símbolo andino, un cóndor. Entonces, en este momento, habrían estas consideraciones que dice Benjamín Solari Parravicini. Entonces, uno se dice, bueno, estos manes escriben esto, pero eso no es una imaginación de ellos. Ellos le transmiten el mensaje profético de acontecimientos que ocurrirían. Entonces, cuando uno ve que ocurre el acontecimiento y ve el cumplimiento de la profecía, entonces se ubica dentro de lo que está y debe pasar. Veamos entonces lo que dice el Papa. El mundo necesita reconciliación. En esta atmósfera de tercera guerra mundial por etapas que estamos viviendo. Tercera guerra mundial por etapas que estamos viviendo. Eso lo dice el Papa Francisco. Y eso fue en Cuba, esa locución fue en Cuba, muy cerca de los días donde hizo estas giras por acá. Los extremos se encontrarán y sabrán de la igualdad ignorando el nacer de los extremos. Se dice que este es un papa socialista, es un papa de los pobres y este es un presidente socialista. Entonces, la misma psicografía hace referencia a este evento. Bien, ocurrió en 1917, la de Fátima. 3 mensajes y el tercer mensaje fue escondido por el Vaticano, porque estos niñitos que recibieron el mensaje fueron 3, 2 de ellos murieron con el tiempo y quedó una de ellas que la iglesia la hizo monja. Creo que se llamaba Lucía, se llama Lucía. Y la mensajera pleyadina que entregó la profecía, perdón. Refiriéndose que el tercer mensaje de Fátima hacía referencia era el atentado. El tercer mensaje tenía que hacer referencia a los acontecimientos de la Tercera Guerra Mundial. Pero ya se conoce en los contactos posteriores del tercer mensaje de Fátima, porque no se perdió, afortunadamente. Es este. El orden espiritual está ausente en este mundo. Satanás reina por todas partes y ordena la marcha de los acontecimientos. Esto fue con la caída de las torres. Logra llegar hasta la iglesia. Entonces, todos los casos de pederastia en el Vaticano. ¿Los han visto? O sea, una de las cosas que se vería en el tiempo final es una crisis impresionante dentro del Vaticano. Y la estamos viviendo. Los curas violadores, el tema del Lobbygate, el tema de los casos de corrupción económica con el Banco del Vaticano. O sea, una cantidad de cosas que la profecía de Fátima en 1917 ya había advertido. Ya, exactamente, porque está revelando una situación poco presentable de la iglesia. Seducirá la mente de grandes científicos, son los que manejan la ciencia, que inventan armas para destruir en pocos minutos gran parte de la humanidad. En el 17 ya nos decían que existirían armas nucleares, ya hay termonucleares. Entonces habrá llegado el fin de los tiempos. ¿Ya? Entonces son señales que enseñó, fíjense, enseñó Jesús en Mateo 24, pero aquí también la enseña la profecía de la Virgen de Fátima. Bien, vayamos aquí con antigüedad. Esta dice, ya eso lo estamos haciendo. Y lo logremos nuevamente, o sea que ya lo habíamos hecho antes. Cuando él haya aprendido a enjazar la iluminación, como ya lo sabemos hacer. Guerras y rumores de guerra. Está buena la vaina, ¿no? Bien, entonces aquí el punto, muchachos, es que, por ejemplo, Daniel también dice en sus señales del fin que la ciencia se aumentaría. Daniel en el capítulo 12 dice que la ciencia se aumentará. Y cuando a lo largo de nuestra historia, la que conocemos, la ciencia tomó un desarrollo impresionante. En los últimos 100 años. O sea que una de las señales del tiempo del fin entregadas por Daniel en el capítulo 12 es el avance tecnológico, la ciencia. Y no hay que ser muy inteligente para saber que el avance tecnológico
viene destruyendo el planeta. O sea, tiene sentido el mensaje profético. Bien. Bueno, falsos profetas. Ni para qué hablar de esta vaina. Eso está lleno, estamos llenos de huevones de estos. Esto es la profecía de los 9 tiempos, refiriéndose, aquí no me voy a detener porque esto lo ven en un video que ustedes pueden ver, que se llama el video de Francisco, último papa y falso profeta. Hago la interpretación de todos estos símbolos. Por ejemplo, esta profecía. Esto es un cumplimiento profético esto. Miren, estos dos personajes se reunieron el 12 de febrero del año 2016 en Cuba. ¿Quién es este man? Bueno, ya lo conocen. ¿Y este quién es? Este es el Papa o el líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa o la Iglesia de Oriente. Ambas son denominaciones cristianas. Ambas. Pero 1000 años atrás, hubo una fragmentación. Se separaron. 1000 años atrás. Y hacía 1000 años que dos de estos personajes no estaban tan cerca. 1000 años. Y ellos se acercaron por primera vez en 1000 años. O sea, eso tiene significado. Pero resulta que Parravicini ya había hablado de eso. Mire y mire. Y dice, las ideas se igualarán. ¿Dónde fue? En Cuba. Los símbolos donde se presentaría el encuentro. ¿Casualidad? ¿Varilla? ¿O hay cumplimiento ahí? Ahí está el símbolo de la iglesia. Esta, que es la que toco yo en el video ese de Francisco, último papa y falso profeta. Este habla de la renunciación del papado. Y el nuevo será joven de ideas. Nueva era llega, mundo en disfraz, mascarada perenne. La iglesia otorgará su... ¿Qué? Entregará su otorgamiento a la renuncia del papado. El nuevo será joven de ideas. Todo habla de una renuncia. ¿Quién fue el que renunció? Ratzinger renunció y entró uno nuevo y el nuevo ha sido joven en ideas. Pero dice que será en ese tiempo un mundo en disfraz. O sea que toda esa apariencia que nos está mostrando Francisco no es tal. ¿Por qué sabemos eso? No porque nosotros queremos con Francisco. Así lo señala la profecía. No es nuestro interés. Bien, pero ya saben, se ven ese video si no se lo han visto. Dura 30 minutos. Y explica toda esa parte. Bueno, ahora vamos a este otro cumplimiento. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, dijo Jesús. El lugar santo siempre se ha sentido y creído que es el templo de Jerusalén. Cuando veáis en ella el lugar, o cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, es decir, santo para los judíos. Vamos a conocer un poquito de este tema, porque sé que varios no conocemos. Resulta que los judíos construyeron un templo para Yahvé. El primer templo que se construyó se llamó el Templo de Salomón. Y eso se construyó hace 2900 años, 900 años antes de Cristo. Ese templo fue destruido inicialmente por Babilonia, reconstruido 70 años después. Cuando Jesús nació, todavía existía. Ya no se llamaba el Templo de Salomón, sino el Templo de Herodes, porque Herodes lo reconstruyó. Y quedaba en un lugar llamado la explanada de las mezquitas, un lugar alto en Jerusalén, y ahí estaba ese templo. Digo estaba porque ya no está, porque en el 70 después de Cristo los romanos lo destruyeron. Bien. Y 500 o 600 años más adelante, cuando ya no había templo, apareció una nueva religión, que es el Islam. Y ellos construyeron en el mismo lugar sus templos. Dos. El domo de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. El domo plateado y el domo dorado. En el lugar donde antes estaba el templo de los judíos. Dos religiones distintas que se están disputando un territorio.
Porque los judíos en su profecía hablan de reconstruir su templo, la reconstrucción del templo. Véanlo aquí, entonces está el Domo de la Roca, está la Mezquita de Al-Aqsa, y solo quedó del antiguo templo esta parte que ustedes ven acá, que se ve aquí, que es el Muro de los Lamentos. Ahí donde van los judíos, aquí nomás entran judíos, y allá se ponen frente a una pared, que es lo único que quedó del templo, entonces ahí hacen sus ritos. Aquí no puede entrar ningún judío, donde llega a entrar un judío, ahí se forma un zafarrancho que se llaman las entifadas, ya van 2. Bien, ahora, ya se está viendo cómo los judíos están tratando de posesionarse del templo, del lugar del templo. La mezquita de Al-Aqsa aumenta la violencia en Jerusalén. La policía israelí cerró todos los accesos a la explanada de las mezquitas donde se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, el tercer templo en importancia para el Islam. Es la primera vez que la explanada es cerrada al rezo musulmán en más de 40 años. Para el presidente palestino, Mahmoud Abbas, es un acto de guerra. La decisión fue tomada por el primer ministro Benjamin Netanyahu. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que están tomando posesión. ¿De qué están tomando posesión? De la explanada de las mezquitas. Cumplimiento profético. Ahora, parte de ese cumplimiento profético está lo que yo les dije. Jerusalén comenzó a ser considerada por los Estados Unidos como capital de Israel. ¿Por qué? Porque el interés que tiene Israel es poseer toda Jerusalén porque necesitan reconstruir el templo. Esa es una señal del fin. Bueno, pestes y hambre, ¿para qué vamos a hablar de eso si eso no existe, verdad? La peste y el hambre, cuando uno piensa, ¿en quién piensa? Cuando uno ve estas imágenes, ¿en quién piensa? En África. Tenemos el chip de que eso solo ocurre en África. Y eso no es así. Y entonces podemos decir, La Guajira. Bueno, sí, se están muriendo los niños de hambre en La Guajira. Pero pasa en nuestras ciudades. Muchos niños se mueren de hambre. Otra señal, sin duda, son los desastres naturales. Y me quiero referir a esta señal. Esta es una señal dentro del símbolo profético que dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos los días serán acortados. Voy a poner un video. Escúchenlo bien. Y el achatamiento produjo un aceleramiento en el movimiento de rotación que hace ligeramente más cortos los días. Es decir, la Tierra no es la misma desde aquel instante. Ok, ¿qué es lo que pasa ahí? El tsunami del año 2004, en diciembre 27, ¿se acuerdan? El tsunami de Sumatra mató a 200 y pico mil de personas. Eso fue un terremoto y tsunami. El terremoto y tsunami hizo que la Tierra moviera su eje. O sea, la potencia del movimiento telúrico hizo que la Tierra moviera su eje. Vamos a verlo. Miren esto. El tsunami no solo cambió el mapa de Asia, además modificó el eje del planeta porque la fuerza del fenómeno natural fue igual a la explosión de 1 millón de bombas atómicas. El sismo que volcó la furia del Océano Índico sobre una porción de Asia modificó el mapa terrestre. Algunas de las islas más pequeñas desaparecieron, otras se desplazaron hasta 20 metros y hubo costas como las de Sumatra que también se movieron. No era para menos. Los científicos compararon la energía que liberó el terremoto con la que provocaría el estallido de 1 millón de bombas atómicas. Esta fuerza produjo además un fenómeno que afectó a todo el planeta. La posición media del Polo Norte tuvo una desviación de 2.5 centímetros y un achatamiento del globo terráqueo, más plano en los polos y más ancho en la línea del Ecuador, su cintura. Debemos entender que un movimiento de esta naturaleza afecta a todo el planeta Tierra. Es un fenómeno que manifiesta la actividad completa del planeta. Bien, entonces, ¿qué pasó con el tsunami? No solamente mató a 230 y pico mil de personas, sino que generó un proceso en el que hubo un movimiento del eje terráqueo. Y eso produce, eso le llaman la precesión de la Tierra, hace que el giro de la Tierra sea mayor. Es como si ustedes están girando una esfera y ustedes comienzan a moverla, el eje, el movimiento varía. La precesión, creo que se le llama a ese efecto. Y acá dice ruidos en las entrañas, Benjamín Solari Parravicini. Ruidos en las entrañas del mundo, ruidos en su cobertura, ruidos en los hombres, porque es la hora 10 en el castigo. Entonces está hablando de ruidos, movimientos telúricos. ¿Qué fue lo que pasó en la señal que se cumplió?
se acortaron los días. Y esa señal está cumpliéndose, ¿no? Miren lo que dice. Pero además de que los días se acortan, hay que entender algo que dice la profecía. ¿Qué es lo que hace, según la profecía que está escrita allí en la imagen? ¿Qué es lo que hace que se acorten los escogidos? O sea que la aparición, el surgimiento de ciertos espíritus, de ciertos hombres en el planeta Tierra, su despertar, hace que la Tierra sienta eso y se produzcan situaciones. ¿Han salido todos estos hombres? No. Quiere decir que cuando salgan todos, va a pasar más cosas. Entonces, si nosotros estamos mamados de lo que está pasando, pero mamadísimos de lo que está pasando, hay que hacer una sola cosa: que aparezcan estos hombres. Cuando estos hombres aparezcan, es una señal que la Tierra, el planeta Tierra, percibe. Entonces ella dice, bueno, ya aparecieron. Y hay un mensaje profético, hay un plan profético para ella. Y dice, bueno, cuando aparezcan ellos, yo me desato. Y todo lo que hay sobre la faz. Entonces, por eso hacemos esto. Esto tiene un propósito. El propósito es que aparezcan los hombres, que se conviertan en la justicia, porque ellos al aparecer le dicen al planeta, sin decírselo, que accione. ¿Y qué arma atómica funciona ahí? ¿Qué tanque de guerra sirve ahí? ¿Qué economía poderosa sirve ahí? Ninguna. El poder de la naturaleza. Correcto. Entonces, no solamente eso, sino que en Chile hubo uno de 8.8 y también se movió. El terremoto inclinó el eje. Se movieron las placas de Nazca, y dice que aquí el cambio del eje terrestre es de gran desplazamiento de terreno se redistribuyó el peso de la Tierra. El movimiento del eje fue de 8 centímetros. En el de Chile. Y eso lo dice la NASA. Richard Gross, investigador del laboratorio de propulsión jet de la NASA, dice eso. Pero no solamente eso, quiere decir que los grandes terremotos, los últimos grandes terremotos que han venido ocurriendo, lo que están haciendo es colocar al planeta en la posición original. No solamente fue el de Chile, sino también el de Japón, que fue fuertísimo, ¿se acuerdan? También movió el eje. El eje se está moviendo. Lo dijeron las profecías. El eje se está moviendo. ¿Lo sentimos? No, no lo estamos sintiendo. El terremoto 8.9 grados de magnitud de escala de Richter desplazó 17 centímetros del eje. Más 5, 20 y pico. Y lo que desplazó el de Sumatra en el 2004, se está moviendo. Entonces, los días son más cortos y los sentimos más cortos. Pero no solamente por eso, sino porque el planeta está buscando una posición que fue original antes de la caída. Y la nueva dimensión que logra el planeta es la cuarta era planetaria, tercer día creador. El planeta se está preparando. Van a haber cambios en nosotros, porque al nosotros ser parte del sistema del planeta, hay cambios en el ser humano, en la conciencia, en su cuerpo. Y si a eso usted le suma que el sol también está haciendo lo propio, enviando energía, entonces las profecías están en pleno cumplimiento. Miren eso. Quiero que analicemos si nosotros estamos preparados para eso. Y nosotros vivimos en la costa. Nosotros somos costeños, tenemos el mar ahí. ¿Ustedes creen que los japoneses no tienen otra forma de percibir la naturaleza distinta a nosotros? ¿Cierto? Deben tenerla. Quien vive eso no queda igual. Bien. Entonces, miren lo que dice la profecía. Oscuridad total después del caos del Caribe, de la guerra del Caribe. Un solo ojo verá desde la única palmera y verá la luz del sur. Cambios totales en el eje terráqueo para el sur, pero el sur seguirá siempre siendo 1938. O sea que Parravicini habla de
cambios en el eje. Y esta es la última señal. Todo el mundo está en el vacile. Perfecta, en un muy buen sitio con mis mejores amigos, un ambiente de farra, de parranda, y como buena sanguileña, hasta el amanecer. Exigieron que se eliminen las discriminaciones a los matrimonios del de todo el buen gusto, el porte y el glamour que tengo para vestirme. ¿Y su familia, qué? ¿También está de acuerdo con usted y ese glamour que usted maneja? Completamente, en realidad yo les dejo muy poco tiempo para que opinen, ¿no? Pero he tratado de influir un poco en el vestuario de ellos, pero ha sido algo complicado porque en nuestra familia todos tenemos nuestra autodefinición. Eso está muy bien. Y vamos a seguir aquí con Laisa. ¿Cómo así? Acá con la sección. Yo en el mundo de la farándula, de la actuación, del modelaje. Yo no tengo ni idea, pero sí es una moda que se está formando. Y es algo que no se puede tapar. O sea, todas las niñas ahorita salen con otras niñas. Y así está la cosa ahora. Ahí vieron ustedes, por ejemplo, la reina de España. Un gay. Sí. Un gay. ¿Cómo estamos? Bueno, así. Entonces, cuando nosotros veamos las cosas como están pasando, es eso, cumplimiento. La agenda gay del nuevo orden mundial, cumplimiento. Todo eso que está pasando, cumplimiento. Señales que fueron advertidas y que se están presentando. Bueno, pero más allá de que se están cumpliendo, ¿qué es lo que denota el cumplimiento de todas esas señales en cuanto a nosotros? O sea, ¿para qué nosotros tenemos que interpretar estas señales? O para ubicarnos en esta charla inicialmente, porque ustedes tendrán que seguir ampliando, que estamos en tiempos finales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es la proyección de vida que tenemos nosotros? Ustedes saben que la gente en el mundo hace proyección de vida, hace sus planes de vida y las hace conforme a que todo esto seguirá siempre igual. Pero un hombre que tiene conocimiento y que sabe lo que le espera a una humanidad, sus proyecciones varían. No es que no las tenga, las debe tener, pero tienen que ser distintas. Esto del entretenimiento tiene un solo propósito, hacer cosas que debe hacer. Y en este momento de tiempo del fin, el hombre tiene que hacer cosas. Y el entretenimiento lo aísla. Ahora, el entretenimiento no solamente es meterse la cerveza, o las novelas, o el fútbol. Es el estudio en las universidades. Es el trabajo. ¿Sí? Entonces, hey, ven para que te prepares. No, no puedo. ¿Por qué? Porque estoy en clases. Ah, estás distraído. Estás distraído igual. Ah, no, pero es por un... Sí, igual. Estás aprendiendo, pero estás distraído. Ahora, si estás estudiando y estás trabajando, ¿cómo tienes que hacer? Tienes que sacar tiempo para prepararte. No puede ser excusa lo que el sistema te está poniendo para que no cumplas. Ahora, Jesús también nos enseñó que no estrujemos a nuestro pecho más necesario. Los seres humanos estrujamos a nosotros más de lo que necesitamos. Y estrechar más de lo que necesitamos. Estrechar es como tratar de abarcar muchas cosas al tiempo. Nos obliga a estar más ocupados. Los estándares de éxito que coloca el mundo son altos. Y para llegar a ellos tienes que hacer cosas. Y para hacer eso y hacer esas cosas tienes que renunciar a otras. Entre ellas el crecimiento de espíritu. Por eso Jesús mencionó alguna vez que no puedes amar dos amos al tiempo. Porque aborrecerás a uno y amarás a otro. ¿Qué quiere decir? Jesús allí tienes que tomar una decisión. Tienes que elegir qué es lo que quieres para tu vida. No puedes ser tibio. Apocalipsis dice, ojalá seas frío o caliente, porque tibio los vomito de mi boca. ¿Quiénes son los tibios? Los que no eligen, los que no hacen una elección. Hombre, yo me quiero ir para el mundo y entretenerme y estar listo, eligió. Eso es mejor a que estés en el... O yo voy a dedicarme a un proceso interior, eligió.
Pero habitualmente nosotros, como venimos del mundo y estamos probando el saber, hacemos las dos cosas. Alternamos las dos cosas. Ahora, yo no les voy a decir qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer, porque entonces estaríamos en una religión. Solo que el mensaje nos dice qué tenemos que hacer. De hecho, en la experiencia de entregar el mensaje, eso que estamos haciendo con ustedes es apenas el primer ciclo de otros ciclos que vienen. Pero este ciclo es suficiente para que la conciencia de las personas les diga qué tienen que hacer. La conciencia, no yo. Y la conciencia les advierte que tienen que hacer cambios. Y por los cambios dejan de perseverar. Porque le temen a esos cambios. Ahora, yo digo a la vez que es una elección. No la mejor, pero eligieron. Jesús dijo algo muy importante y quisiera que lo reflexionaran. Estando él allí en el cuento, ¿se acuerdan de esa situación en la que él llega a la casa de Mateo, de Leví, un recaudador de impuestos, que después se convirtió en apóstol, en su seguidor, uno de sus seguidores? Él era mundano, recaudador de impuestos. Su casa era una casa de rumba, pero de las rumbas más locas, tal cual. Y él fue hasta allá. Entonces los discípulos se delicaron con él porque como él iba a un lugar de eso, donde se podía contaminar y toda esa gente no valía nada. Prostitutas y todo ese cuento. Dios, están más cerca del reino de los cielos que ustedes que están conmigo. Oye, uno escucha eso y ¿cómo así? ¿Ah? No se preguntan ustedes por qué Jesús les dijo eso. ¿Por qué Jesús les dijo, ellos, esos que están perdidos, están más cerca del reino que ustedes? Que andaban con él, que comían con él, que decían ser justos. ¿Por qué Jesús dijo eso? A ver, interpreten. Porque al ellos creerse justos, sentían que no tenían, no veían a los otros como dignos de que Jesús ni siquiera se acercara a ellos y mucho menos que les diera conocimiento. Y cuando Jesús dice que ellos están más cerca, es porque cuando a través de esas enseñanzas, de ese conocimiento, de esa sabiduría que él transmite o que les iba a transmitir en ese momento, los podía hacer reflexionar, digo a estos Mateo y los que con él andaban, ¿no? Era mucho más fácil hacerlos llegar a ese momento de reflexión, de arrepentimiento, de darse cuenta dónde estaban realmente. Cosa que para los otros, pues, al ellos creerse justo no era. ¿Quién más quiere? Que ellos ya eran o fríos o tibios, ya ellos estaban en el mundo y no estaban en el vaivén. ¿Saben cuál es? ¿Tú quieres opinar? No, simplemente que se daban por hecho de que ellos estaban en el camino y veían a aquellos como que en menos por el hecho de que estaban fuera del camino. Eso que ya ellos como estaban con Jesús pensaban de que lo tenían todo y se veían como por encima de las demás personas. Y eso ¿Se sentían salvos? Sí, se sentían de que ya habían llegado a la plenitud en su vida. Ok, pero ustedes dicen algo que es cierto. Ustedes se refieren a que ellos que estaban con Jesús podían haber caído. Si yo estoy con Jesús, yo estoy listo, ya yo estoy salvo. Pero ¿por qué decía él que esa gente, bajo esa condición, estaba más cerca del reino? Hay otra condición. Miren, es sencillo. La gente que está perdida sabe y reconoce que lo está. Pero quien se cree santo y no lo es, ¿qué pasa? Está más perdido. O sea, es mejor que reconozcas tu error a intentar creer que eres santo. Entonces, no nos sintamos mal por las cosas en que hemos caído. Es peor creer que no hemos caído. O sea, ¿cuál es la condición para llegar al reino más fácil? Reconocerse. ¿Y cuál es lo que nos aleja más? Creerse lo que uno no es.
Entonces, nosotros podemos creernos ahora porque tenemos el conocimiento que estamos cerca de la salvación. Y personas que están allá afuera que no lo tienen, que están perdidas. Ojo, de pronto esas personas pueden estar haciendo lo que nosotros todavía no estamos haciendo. Así es lo que piensan las personas que están en las iglesias. Personas que están en las iglesias porque están en la iglesia se creen salvos. Y todos los que están en el mundo están perdidos y son de Satanás. Cuidado, no voy a hacer que los que están allá están más cerca al reino. Por eso, porque creemos que estando en una institución u organización o cerca al uno o cerca al otro, que creemos santos, ya eso nos santifica. Por obras. Es por obras, por trabajo. Yo he visto mucho de eso. En este proceso de ascenso hay un grave error en nosotros. Y tenemos que ser lo suficientemente honestos para decirlos. Miren, se habló de un código de la lógica en estos días en el chat. ¿Se acuerdan? Y ahí se decía, las vestiduras insensatas. Nos vestimos de aquello que nos hace falta. ¿Saben de qué nos vestimos nosotros aquí en el conocimiento? Pero escuchen esto, reflexionen esto. ¿Saben de qué nos vestimos en el conocimiento? De sabios, de santos. Se nos eleva el ego. ¿Qué más nos pasa en el conocimiento? Y esa condición nos aleja más. Entonces, ¿por qué? Tú preguntas, ¿por qué ellos? Porque en el momento en que esas personas les llega un mensaje de resurrección, sabiendo ellos que son mierda, ¿sabes qué va a pasar con ellos? Se transforman. Vuelven a nacer. Pero los que se han creído santos, no lo son tanto. Ellos están claros que son oscuridad. O sea, estoy embarrándomela. Yo soy prostituta. Yo me acuesto con otros. Claro. Logran hacerlo. Porque saben de dónde estaban y saben dónde pueden estar. Entonces nosotros que nos hemos creído santos y entonces somos egoístas, el ego, no sé qué, todas esas cosas, y eso lo hacemos de manera solapada, ¿no? ¿Por qué nos disfrazamos? El exceso de confianza de algunos que cuando tienen alguna una sabiduría, un conocimiento de algo, se arriesgan y... El cuento ese de la tortuga y la liebre. La tortuga se fresqueó, la liebre se fresqueó porque estaba al lado de la tortuga, y cuando vino a ver la tortuga se quedó dormida y fuera. Ese es el punto, estemos centrados. Nosotros aquí nos equivocamos aún, nos equivocamos y tenemos que ser humildes al reconocer que nos equivocamos, pero si por tener un conocimiento nos creemos la última Coca-Cola, ¿qué va a pasar? No avanzamos. Entonces, el hombre más sabio no es el hombre, o el hombre más puro no es aquel que se crea limpio, es aquel que reconoce sus errores. El que reconoce sus errores está más cerca del reino que el que se cree santo. Ese fue el mensaje de Jesús. Eso es. Bien, muchachos.